Listo. Creo que me conocen, soy Miriam Pérez y lo que vamos a hacer hoy es hablar del abordaje del paciente pediátrico politraumatizado. Me gustaría que comencemos viendo un video. Es un video de una simulación de una atención de un paciente politraumatizado no realizado de la mejor manera, ¿sí? Y está exagerado. Les pido que, bueno, que lo observen con respeto, porque muchas veces pasa que la realidad supera la ficción, porque son momentos muy estresantes en la atención que si uno no se organiza bien, pueden llegar a pasar estas cosas. Así que les pido que lo observen detenidamente y después lo vamos a comentar. Masculino de 24 años. Un segundo, tengo que ir por el Muy doctor. bien. ¿Alguien ha visto al doctor Boyer? Mándenlo, tenemos un trauma. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Oiga, doctor? ¿me Hola, escucha? hola, ¿qué tenemos aquí? Masculino de 24 años, accidente de motocicleta, atropellado por tráiler, no tenía ¿Qué le hicieron? ¿Le casco, pusieron tiene signos intravenosa? vitales inestables, No veo su ninguna presión arterial es de intravenosa. 80/60. ¿Y qué presión sanguínea dijo que tenía? No sé, creo que alrededor de 100. Bien, muy bien. Bueno, tenemos que hacer algunas cosas Le voy a aquí. conectar el ¿Qué monitor. es lo que está pasando aquí? Hay mucha sangre. ¡Oh, diablos! Hay que limpiar esto. Les voy a decir en un momento. Oye, amigo, ¿cómo estás? Ah, está abriendo los ojos. Parece que responde un poco. Veamos, está respirando. Ah, Póngase otra vez el oxímetro, señor. ¿tienes tu estetoscopio? ¿Tienes tijeras? No puedo hacer nada con todo esto encima. Bien, vamos a escuchar por aquí. Muy bien, ahora sí se puede. ¿Puedes ponerle presión aquí? Está sangrando mucho. ¿Ya llegó ortopedia? No los he visto, pero déjeme Espero terminar que lleguen esto pronto. rápido. ¿Tiene su presión sanguínea o alguna otra cosa? No, todavía no la he obtenido. Espéreme un minuto. ¿Cómo te llamas? No está respondiendo mucho, doctor Boyer. Parece que está un poco azul. ¿Tienes la oximetría de pulso? ¿Le puedes volver a poner la máscara de oxígeno, por favor? No está midiendo muy Bueno, bien. mejor voy a revisar su vía aérea. Oiga, señor, abra los ojos. Hay que quitarle esta cosa, no puedo ver bien su cuello. Tiene un poco de sangrado. ¿Tienes una máscara de oxígeno? ¿Dónde está la máscara de Ay, oxígeno? ¿dónde la dejamos? Ahí está. Vamos a ventilarlo. Te voy a decir qué haremos. Tú solamente ayuda a ventilar para que pueda respirar. Eh, Probablemente quieras levantarle el mentón para hacer eso. Empieza a ventilarlo con cuidado. ¿Y que ya le pusiste una vía intravenosa? Sí, le puse un catéter 22 en su brazo. 22. ¿Le Muy dejo la bien. dextrosa al ¿Qué 50%? solución tiene? Es suficiente por ahora con la dextrosa al 50%. No se labras mucho, no le quiero provocar falla cardíaca. Está bien, lo voy a empezar a Ah, 50 por hora. Me cuesta trabajo ventilarlo, doctor. ¿Te cuesta trabajo? Quizá deba ponerle la vía aérea pasada. Doctor, su frecuencia cardíaca es de 140 y su presión bajó hasta 70. ¿70? ¿Tiene líquido? Vamos a ponerle más líquido. Presiona esto. Yo lo aprieto. ¿Está bien? ¿Ya llegaron sus rayos X? Ay, no sé, déjeme llamarlos. Oye, Julia, diles a los de radiología que vengan a trauma. Va para allá. Vamos a ver, sus pupilas se ven bien. Parece que tiene varias fracturas. Oh, tiene un gran agujero en su cabeza. Está saliendo mucha sangre. Hay que tener cuidado. No te vayas a manchar. Ah, Ay, puedo meter mi dedo casi hasta llegar al cerebro. Hay mucha Ay, sangre. Dios. Parece ser una fractura de cráneo deprimida. Quizá necesite una tomografía de cráneo. Llama a los encargados de la tomografía. Creo que no están hoy, pero diles que vengan. ¿Tiene pulso? No sé, no siento el pulso. ¿Lo estás ven? Bueno, hasta ahí. ¿Quién se anima a decir qué cosas vieron, qué les pareció, qué cosas mejorarían?
Diego, vos te debo el chocolate. Así que vos no hables. Bueno, yo iba a hablar. ¿Ibas a hablar? Bueno, Iba a hablar, sí. en realidad te lo fui a llevar y ya no estabas más en la sala 50. Puede ser, puede Lo ser. tengo, lo tengo. Del video iba a hablar, que lo primero que ves es que están desorganizados. Un poco de lo que hablábamos, el normativo anterior, que están desorganizados, que por ahí el que supuestamente está a cargo no tiene idea de dónde están las cosas, nadie probó las cosas antes de la emergencia. Cuando lo trajeron, nadie le tomó el parte, no sé quién era el hombre que estaba parado ahí, pero nadie lo escuchó, y mucha desorganización. Eso. ¿Qué harías para mejorarlo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué mejorarías vos entonces? Muchas cosas. Decinos una. No, una sola, que estén más organizados, que haya alguien a cargo y que sea el que tome la decisión. Poner a alguien a cargo, ¿no? Porque decir que estén más organizados es una cosa difícil de lograr, ¿no? A ver, Eugenia, ¿qué se te ocurre a vos? No, sí, lo mismo, y que haya alguien que vaya dando instrucciones, o sea, en vez de, no sé, acá no había ninguno a cargo, pero por ejemplo el médico preguntaba cosas, la enfermera no sabía las respuestas, y tampoco es que iba a buscar. El médico dice, bueno, si no sabe la presión o no sabe si está respirando, como que no hubo una organización del ABC tampoco. Entró y lo primero que miró fue que le sangraba la pierna, que igual si es una hemorragia importante tiene sentido, pero bueno, primero a ver si responde o no, si está la vía aérea permeable o no. Eso, como que estuvo desorganizado Bien. el cómo lo fueron. Nombraste el ABC. ¿Qué es el ABC en trauma? Y es como el orden en lo que hay que ir fijándose, el ABC, fijar la permeabilidad de la vía aérea, el ver la ventilación, si hay buena ventilación o no, poner la máscara, que lo hicieron tarde, no sé, no vi si estaba puesta al principio, pero después ver la circulación, y bueno, igual si hay una hemorragia que es importante, también la tenés que controlar medio en simultáneo, pero nada, yo noté eso, como que estaba desorganizado esa parte también. Bárbaro. Sofía. Hola. Sí, para mí también es importante, no sé, saber dónde están las cosas en el shock room. O sea, él no encontraba nada, como tener ordenado también eso. Anticiparse, dice Sofía. Eugenia y Diego hablan Y bueno, de y la también lo que organización. decían. Mariano. Sí, porque le dijo en un momento la máscara y no sabía dónde estaba, no sabían dónde estaban las cosas básicas para el politrauma, digamos. No controló los signos vitales, no los recordó, no los chequeó él mismo, o sea, no sabía tampoco cómo estaba el paciente. Como dijo Eugenia, no siguió ningún orden del ABCD. ¿Qué más faltaría agregar? Completamente desorganizado y, como decirlo siempre, como también dijeron, empezó buscando heridas en las piernas, no controló siquiera si el paciente no se estaba vivo, se estaba descompensando, no lo estaba tampoco siguiendo a ver si se estaba descompensando mientras pasaba el tiempo, nada de eso. ¿Alguien alguna vez vio una situación similar pero real? No al nivel de exageración y de cómo hablaban. ¿Alguien estuvo ante una situación, en una emergencia de este tipo? No, parece que nadie. Bueno. La idea de esta clase es definir el paciente politraumatizado pediátrico, describir las diferencias que hay entre el niño y el adulto, reconocer
la importancia de los antecedentes del trauma, como bien dijo Diego, adquirir un método sistematizado para la atención del trauma, ¿sí? Creo que a esto se refería Eugenia, definir las prioridades en la evaluación inicial y discutir la identificación y tratamiento de las lesiones que tienen riesgo inminente de muerte. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy en esta clase. ¿Qué es un paciente politraumatizado? Un niño politraumatizado es aquel cuyas lesiones involucran 2 o más órganos o 1 o más sistemas. La esfera psíquica es considerada un sistema. Y el niño que tiene una lesión de un órgano, pero que esa lesión pone en peligro su vida, se considera un politraumatizado, ¿sí? Politraumatizado no es aquel que se cayó y tiene una escoriación en la pierna, tiene una fractura en el brazo, eso y nada más, ¿sí? Para considerarlo politraumatizado tiene que involucrar 2 o más órganos, 1 o más sistemas. Un niño no es un adulto en miniatura, tiene rasgos que lo diferencian. Uno de ellos es la cabeza más grande, sobre todo el menor de 2 años. Tiene un gran occipucio, ¿sí? Y una cabeza que constituye aproximadamente el 20% de su superficie corporal. Esto hace que el traumatismo de cráneo sea mucho más frecuente en el niño que en el adulto. Tienen menos protección abdominal. Los órganos son más intraabdominales, entonces tienen lesión de hígado y de vaso. La superficie corporal es más pequeña, son más propensos a la hipotermia. Tienen flexibilidad esquelética. Esto hace que por ahí tengan lesión de algún órgano interno sin tener una lesión externa, sin que lo veamos desde afuera. Tienen calcificación incompleta y tienen los núcleos de crecimiento que muchas veces pueden confundirse con fracturas. Y por el otro lado, si un núcleo de crecimiento se afecta, se lesiona, después va a tener comprometido el desarrollo. Tienen menor masa muscular, la habilidad térmica y comportamiento regresivo. ¿A qué nos referimos con esto del comportamiento regresivo? Es que si uno evalúa un niño, por ejemplo, de 4 años que está asustado, que está lejos de los padres, le pregunta cómo se llama o se quiere acercar, por ahí no contesta, y no contesta por temor, y uno lo ve y parece como una conducta regresiva, y no significa que no tenga la conciencia normal, sino que es una forma de responder. Todo eso tiene que ser tenido en cuenta a la hora de evaluar un paciente politraumatizado. ¿Cuáles son las características epidemiológicas del trauma? ¿Por qué es un tema tan importante? Porque es una de las principales causas de muerte entre el año y los 18 años de edad. La mitad de estas muertes ocurren en la primera hora post-accidente. En realidad no son accidentes, son mal llamados accidentes porque la mayoría son prevenibles. En la primera hora de ocurrido el hecho, ocurren la mitad de las muertes. Y el mecanismo de injuria más frecuente es el traumatismo cerrado, en el 90% de los casos. Con respecto a esto, hay una distribución por etapas de la mortalidad. Una primera etapa, una segunda etapa y una tercera. La primera etapa es la que va de los primeros segundos a los primeros minutos después del accidente. Las causas de muerte son lesiones graves, pérdida de masa encefálica, rotura de grandes vasos. Acá llegamos tarde, no hay forma de tratarlo, ¿sí? La única prevención es la primaria, nos tenemos que anticipar y evitarlo. Una vez sucedido, no tienen tratamiento. En la etapa intermedia, es la mortalidad que ocurre en las primeras horas a los pocos días de causado el trauma. Y la mortalidad ocurre por lesiones como hematomas subdurales, epidurales, hemo y neumotórax, lesión de vísceras sólidas, fracturas pelvianas. Y acá es donde podemos actuar, ¿sí? Que en la atención prehospitalaria y en la primera hora de atención hospitalaria. Esta es la llamada hora de oro, ¿sí? Acá sí podemos tener grandes beneficios
en el tratamiento del paciente. Y la etapa tardía es esencialmente hospitalaria y la mortalidad ocurre por fallo multiparenquimatoso. Es en general cuando el paciente ya está en una terapia. Y recuerden bien esto, la mortalidad generalmente está asociada a hipovolemia, ¿sí?, a hipotermia, a hipoxia y acidosis. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta esas 4 cosas. Los antecedentes del trauma los debemos jerarquizar. Para no olvidarnos de nada, la sigla, la mnemotecnia es SAMCHO. A, alergias, M, medicamentos, C, comida, H de historia clínica, los antecedentes del paciente, enfermedades previas, y O, origen del episodio, la cinemática del trauma. Si se trata de una colisión frontal, de costado, si volcó, la condición, no es lo mismo el que va de conductor en un auto, el que va en el costado, el que es peatón, el que va en una bicicleta, que tenga elementos de protección, que lleve el cinturón de seguridad, que lleve casco, que el cinturón sea de sola una banda, que sean 2, que tenga airbag. Si hay lesionados graves o muertes en el mismo hecho, ¿sí? Se considera que cuando hay un muerto en el mismo accidente, el niño tiene muchas más probabilidades de tener una lesión grave. En las caídas de altura es importante saber cuántas veces su propia altura, ¿sí? Las lesiones graves ocurren cuando la altura supera 1,5 veces. Y después, si fue producida, por ejemplo, por un arma de fuego o un arma blanca. Miren ahora cómo cambia. Doctor Boyer. Sí, señorita, diga. Acabo de hablar por radio con los paramédicos y vienen hacia acá con un motociclista masculino de 24 años que fue atropellado por un tráiler. Quedó debajo de él y no traía casco. Tiene algunos signos vitales inestables. Su presión arterial es de 80/60, ¿Sí? frecuencia cardíaca de 140, ventilaciones 40 por minuto y rudeza respiratoria. Los paramédicos le pusieron una vía aérea oral y nada más por el momento. ¿Colocaron una vía intravenosa? No, todavía no. Esto es lo que vamos a hacer. Sí. Antes de que llegue el paciente debemos tener todo en orden. Al parecer el sujeto tiene problemas en la vía aérea, así que necesitamos el equipo de vía aérea que está aquí y el de cricotiroidotomía porque tiene una lesión de cráneo bastante severa. Así que cuando llegue necesitamos organizar bien lo que vamos a hacer. Antes que nada, todos debemos usar los equipos de protección personal. Dijiste que tiene una posible Así es. fractura y no mueve esta pierna. ¿Puede No. mover la otra? Correcto. Su última presión sanguínea fue 80/40 y está taquicárdico. Correcto. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decirme? Es todo. ¿Está bien? Gracias. Miren qué diferencia, ¿no? Con el video anterior. Y esto es todo lo que nombraban ustedes. Lo importante que es saber, conocer los antecedentes, cómo fue, es un motociclista, no llevaba casco, la tensión arterial que tenía, apareció por debajo de un tráiler, ¿qué más? ¿Qué otros datos importantes pudieron recabar? ¿Melissa? Hola, sí, los signos vitales también, ya venía con esos datos. Como que ya venía con toda una preparación del paciente y ya se sabía el escenario por ahí que iban a enfrentar, cómo se podían organizar y qué necesitaban. Antes de que venga ya había pedido ciertos elementos. Se habían anticipado. Exacto. Seguramente el paramédico que lo trajo en el otro video también había hecho todo esto, pero ¿qué pasó? No se lo preguntaron, no dejaron que explique todo lo que había hecho. Y cuán importante es saber si le puso vía, la tensión arterial que tiene, si está despierto o no, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a pasar al método de sistematización del examen físico. Esto es lo que nos va a ayudar a no olvidarnos de nada cuando evaluamos a un paciente politraumatizado. La sistematización consiste, en primer lugar, en la evaluación primaria o inicial.
En segundo lugar, la evaluación secundaria y estabilización. En tercer lugar, el triage y traslado. Después, la evaluación repetitiva y las medidas terapéuticas acordes. Y por último, los cuidados definitivos. Vamos a empezar por la evaluación primaria. La evaluación inicial o primaria se realiza por el método de los ABCs. A, como bien dijeron hoy, es el mantenimiento de la vía aérea con el control de la columna cervical. B, la buena respiración. C, circulación con control de la hemorragia. D, déficit neurológico o discapacidad. Y E, exposición, examen físico somero y control de la hipotermia. Faltaría la F acá. ¿Alguien sabe qué es la F? ¿Diego? No sé. No sabes. Familia. No hay que olvidarse de la familia. Vamos a la mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical. ¿Qué tenemos que observar? ¿Qué tenemos que hacer en la semiología, en el examen físico? Evaluar si hay aleteo nasal, retracciones, el color, si está cianótico, si está pálido, si hay respiración paradójica, escuchar los ruidos, si tiene estridor, si tiene disminuidos los sonidos torácicos, si hay taquipnea, evaluar la conciencia del paciente rápidamente. Yo lo miro y veo todo esto. ¿Y cómo debo actuar? Debo posicionar al paciente, debo aspirarlo si lo necesita, debo ventilarlo, oxigenarlo e intubarlo si lo requiere. En la atención inicial, todo paciente debe recibir oxígeno. Oxígeno al 80 al 100%. ¿Sí? No importa cuánto sature, no le voy a poner el saturómetro primero, se lo voy a poner después, pero lo primero que voy a hacer es abrir la vía aérea, ver si la vía aérea está permeable, si no está permeable, aspirarlo, y colocarle oxígeno al 80 al 100%. Dijimos que era permeabilizar la vía aérea e inmovilizar la columna cervical. Para inmovilizar la columna cervical, abriendo la vía aérea, ¿sí? No puedo hacer las maniobras habituales de elevación del mentón. Lo que tengo que hacer es la tracción de la mandíbula. Simultáneamente yo inmovilizo la columna y tracciono la mandíbula hacia adelante para realizar la apertura de la vía aérea. Fíjense en la imagen 2, que están intubando al paciente, acá se necesitan dos rescatadores, uno que inmovilice la columna cervical y otro que lo intube. Luego de realizar la apertura de la vía aérea y la inmovilización manual, debo colocarle el collar cervical. ¿Está? No nos vamos a detener en la colocación del collar cervical porque van a ver un video en la próxima clase que va a dar Karina de traumatismo de cráneo. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito intubar el paciente y traccionando la mandíbula no puedo hacerlo? Inmovilizo la columna, pero no logro intubarlo. Y tiene indicación de intubarlo. Ingrid, Melina, Natalia. Melina, te animaste. Maru, Alejandra. ¿Qué pasa? Si el paciente requiere intubación, pero le estoy inmovilizando la columna cervical, tracciono la mandíbula y no logro intubarlo. Pero tengo que cuidarle el cuello, ¿verdad? ¿A nadie se le ocurre? Eugenia, sos la única con la cámara encendida. Yo priorizaría la vía aérea, pero Porque bueno, lo dice ahí en primer lugar, ¿y por qué más? Oye, porque lo va a matar, o sea... Sí, está bien lo que estás diciendo. Me da menos tiempo la vía aérea que una lesión de la columna cervical. Sé que puede llegar a tener complicaciones después, pero como si quiero priorizar... Si el paciente requiere intubación
y no lo intubo, se me muere. Y yo sé si el paciente tiene lesión de la columna cervical. ¿Es muy frecuente la lesión de columna cervical en pediatría? Esa parte ya no. No es tan frecuente. Pero además, si la tuviera, yo a esta altura no la sé. Estoy recién en el A y si tiene indicación de intubarlo, lo tengo que intubar. Por supuesto que primero lo voy a inmovilizar, ¿sí? Y voy a tratar de intubarlo traccionando la mandíbula hacia adelante sin moverle la columna cervical. Ahora, si no logro hacerlo, tengo que priorizar la vía aérea y tengo que intubarlo igual. ¿Colocó una máscara laríngea? Podría ser una opción la máscara laringea. ¿Cuál sería la contraindicación de la máscara laringea en un traumatismo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con el estómago? En general el estómago contiene mucho aire, ¿sí? El estómago de un traumatizado, y tiene riesgo de regurgitación, y ahí estaría contraindicada la máscara laringea. ¿Está? Superado el A, paso al B, que es la buena ventilación. Con vía aérea sostenible voy a evaluar los sonidos respiratorios, los sonidos cardíacos, la presencia de pulso paradójico, si hay distensión de las venas del cuello, si hay desviación del mediastino, si a la percusión es mate o es hipersonoro, si hay asimetría torácica, si hay hipotensión o choque, si hay disnea, si hay tiraje. ¿Para qué evalúo todo esto? Lo evalúo rápido, miro si respira simétricamente, miro el cuello, ya le había puesto el collar, le desprendo la válvula anterior y miro cómo están las venas, si están ingurgitadas, miro la tráquea si está desviada, percuto. ¿Para qué hago todo esto en el bebé? ¿Qué me interesa saber? Raúl. Pulso paradójico, a ver si tenemos lesión de alguna arteria, de algún miembro en específico, si hay ruptura, si está sangrando de algún lado. Los sonidos respiratorios igual, para descartar algún derrame o algo a nivel respiratorio. La evaluación inicial se hace en minutos. Yo en minutos tengo que definir el ABCDE antes de hacer la evaluación secundaria. Y yo la hago para diagnosticar y tratar lesiones que tengan riesgo inminente de muerte. Por ejemplo, ¿cuál podría ser a nivel torácico? Hola. Yo no tengo la cámara, pero un neumotórax hipertensivo, por ejemplo. Excelente. ¿Cómo te llamas? Agostina, porque mi internet es inestable y si conecto la No cámara... hay problema, Agostina. Excelente. Si vos tenés un neumotórax hipertensivo y no lo tratás inmediatamente, ¿sí? El paciente tiene riesgo de morir. Entonces acá, cuando yo estoy evaluando el B, voy a evaluar todo eso para ver si tiene un neumotórax, por ejemplo, hipertensivo, y si lo diagnostico, lo trato. ¿Y cómo va a tener un neumotórax hipertensivo? ¿Cómo va a ser la clínica? El paciente va a estar hipotenso, bueno, con dificultad para la ventilación. Podemos tener una hiperinsuflación del tórax, del lado donde tiene el neumotórax, y básicamente, no sé si algo más a la primera visión. Vos lo observás y ventilás simétricamente. Lo escuchás y los sonidos van a ser diferentes. No escucho, claro. No voy a tener murmullo vesicular del lado donde tengo el neumotórax, digamos. Lo percutís y ¿cómo va a estar? Hipersonoro, digamos. ¿No? Hipertimpánico o no. ¿Todos de acuerdo? Sí, va a estar timpánico. ¿Y si fuese un hemotórax?
también podríamos ver la ingurgitación yugular en el neumotórax. La ingurgitación yugular, bien. ¿De qué te habla la ingurgitación yugular? De la compresión de grandes vasos. O sea, cuando es hipertensivo va a tener la ingurgitación yugular y la desviación de la tráquea. Ahora, ¿se imaginan una ingurgitación yugular en un lactante, en un menor de 2 años? Es mucho más difícil de ver. Y si es un hemotórax, ¿cómo va a ser la percusión? Mate. Mate. Eso es lo que me va a diferenciar el neumotórax del hemotórax. Miren, las lesiones torácicas con riesgo inminente de muerte son el neumotórax a tensión, que recién lo describieron bien, el neumotórax abierto, el hemotórax, el tórax inestable, el taponamiento cardíaco y la contusión pulmonar. ¿Sí? Si yo no lo sospecho, si no tengo un alto índice de sospecha, no lo sospecho, no lo diagnostico y no lo trato, el paciente se me muere. Por eso lo tengo que diagnosticar en los primeros minutos. ¿Está? ¿Qué es un neumotórax abierto? ¿Alguien me lo sabe describir? ¿Qué es lo que voy a observar en un neumotórax abierto? Es cuando hay una lesión a nivel de la pared torácica, entonces falta el mecanismo valvular y se pierde el aire constantemente, porque hay como un agujero en la pared torácica, digamos. Hay un agujero y hay como un mecanismo valvular, entonces cuando el paciente... Claro, falta ese mecanismo, entonces se escapa por ahí constantemente. Sale por ahí cuando el paciente inspira. Claro. Miren por qué es tan importante saber la cinemática del trauma, ¿sí? Miren la diferencia, cuando es un objeto, por ejemplo, un pelotazo, tiene más riesgo de tener un hemoneumotórax. Cuando es una colisión, un neumotórax a tensión. Cuando es un arma de fuego, ¿sí? Ahí generalmente se producen los neumotórax abiertos. Y cuando es con un elemento romo, como un palo o un bate, tienen más riesgo de tener un tórax inestable, con fractura costal y contusión pulmonar. ¿Y alguien puede explicar esto? Yo diagnostiqué el neumotórax a tensión. Tiene un neumotórax hipertensivo. Dijimos, si no lo trato inmediatamente, se me muere. ¿Cómo lo trato? Tenés que tratar de que vuelva a ser normotensivo, digamos. Tenés que convertirlo a normotensivo y lo que haces es sacar aire, colocando una boca en el segundo espacio intercostal, línea medio hemiclavicular, y de esa manera te da tiempo para que después colocarle el tubo de drenamiento pleural o lo que tengas que... Bien, acá, como muestra el dibujo, en el segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular es el lugar donde voy a colocar, dijiste, un Avocat. El Avocat le saco el teflon, pincho con la parte de adentro, con la aguja, y lo convierto en normotensivo. ¿Y cómo lo dejo a eso? El Avocat, pincho y dejo el Avocat nada más, o le conecto algo. Lo van a ver después, cuando vayamos al centro de simulación y puedan practicar estas cosas, ¿sí? Que una vez que pincho y que logro sacar el aire, que lo puedo hacer con una jeringa con agua para ver cuando salen las burbujas, después le dejo conectado un dedo de guante, ¿sí? O si no, con una guía de suero, lo pongo en un drenaje bajo agua. Y acá al lado, la siguiente imagen es un neumotórax abierto. ¿Eso cómo se trata? ¿Saben? ¿Alguien sabe? Hay que tapar la herida, pero solo por los 3 costados y dejar que haga forma de válvula. La tapo, por ejemplo, con un pedazo de plástico que puede ser de un campo, de los campos que se usan en cirugía, corto un cuadradito,
y lo pego por 3 de sus lados, como bien dijiste. ¿Sí? Con eso voy a evitar que entre el aire y que tenga la respiración paradojal. Y la placa esta que está acá al costado, ¿qué ven en esa placa? ¿Para qué le habrán hecho esa placa? Se ve un neumotórax bilateral. Hipertensivo. El diagnóstico siempre es semiológico, es clínico. Si uno diagnostica un neumotórax hipertensivo, ¿sí? Yo lo diagnostico y lo tengo que drenar inmediatamente. No puedo perder tiempo en sacar una placa, ¿sí? Si hago esto, llego tarde. Si yo saco la placa, seguramente para cuando tengan la placa, el resultado de la placa y la pueda interpretar, el paciente se me va a descompensar. Entonces, el diagnóstico es clínico. Diagnostico un neumotórax hipertensivo, y lo trato. Estoy en el B y por ahí me puedo dar cuenta que el paciente tiene una indicación de intubación endotraqueal. ¿Podemos recordar cuáles son las las indicaciones de intubación endotraqueal? ¿Alguien me puede nombrar una? Un paciente con un Glasgow menor a 8 requiere una intubación endotraqueal, por ejemplo. Muy bien, Agostina. Glasgow menor de 8. Otra más, a ver. Diego. ¿No? Sofía. Mariano. Fernanda. Belén. Una depresión respiratoria, puede Intubar un ser. paciente. ¿Cómo? Una depresión respiratoria con mala mecánica. Bien, mala mecánica respiratoria, insuficiencia respiratoria. Un traumatismo maxilofacial. Sí, excelente. Si tiene un traumatismo maxilofacial va a tener indicación, un maxilar inestable de una vía aérea avanzada. ¿Alguna otra? ¿No? Glasgow menor a 8, anisocoria, obstrucción de vía aérea real o potencial, la dijimos. Frecuencia respiratoria inadecuada para la edad, que esté hipoventilando. Si está en apnea, si está en paro respiratorio, ¿sí? Esa sería la primera que tendríamos que haber dicho. Compromiso respiratorio por alteración muscular, ¿sí? Pulmonar o medular. Muchas veces las contusiones pulmonares requieren intubación. Hipercapnia o hipernea, lesiones faciales, broncoaspiración y disnea, el shock refractario a fluidos, y el último, que es muy importante, cuando tengo que decidir trasladar a un paciente y el traslado va a ser prolongado. ¿Sí? Lo ideal es trasladarlo en forma estable. Y es muy difícil intubar un paciente arriba de una ambulancia. Así que si voy a tener un traslado prolongado en una ambulancia, en un paciente que no está del todo estable, por más que no tenga la indicación estricta de intubación, lo ideal es que lo traslade intubado. Para intubar un paciente politraumatizado debo seguir la secuencia de intubación rápida. ¿Qué significa la secuencia de intubación rápida? Que se administran simultáneamente sedantes y un bloqueante neuromuscular, ¿sí? Para reducir los efectos adversos que puede causar una intubación prolongada, como ser el incremento de la presión intracraneana, ¿sí? Yo tengo un paciente politraumatizado que seguramente pueda tener un traumatismo de cráneo, yo no tengo que hacer ninguna maniobra que aumente la presión intracraneana. El dolor, la bradicardia, evito la regurgitación, la broncoaspiración, la hipoxemia. Entonces, resumiendo, hago una valoración breve, preparo el equipo y los medicamentos, lo preoxigeno con oxígeno al 100%,
realizo la medicación con sedantes y miorrelajantes y realizo la intubación. Esa es la secuencia de intubación rápida. Superado el A, superado el B, llego al C, circulación con control de la hemorragia. Por supuesto que si somos más de uno y estamos evaluando al paciente, vieron como en el video se dividieron, uno estaba en la vía aérea y el otro fue a hacer el B y el C y el resto. Cuando la ventilación está estabilizada, voy al C. ¿Qué busco en el C? Signos de fallo circulatorio, es el momento de colocar los accesos venosos, de extraer las muestras y de reponer los líquidos. En la semiología voy a ver la frialdad de la piel, si está taquicárdico, si está taquipneico, la coloración, si está marmóreo, si está reticulado, cómo están los pulsos, si están débiles, si están presentes, cómo está el llenado capilar. Es el momento de colocar 2 accesos venosos en territorios distintos de la cava, ¿sí? Hoy lo dijeron eso, uno por encima, uno en la cava superior y otro en el territorio de la cava inferior. Y tengo que extraer muestras, coloco la vía y saco muestras. ¿Qué muestra priorizan? Miriam, una pregunta. Sí. ¿Piel marmórea es lo mismo que reticulada, digamos? El reticulado es como más fino, el marmóreo es cuando ya está marmóreo. ¿Se entiende? El marmóreo sería una piel más moteada, violácea. En cambio el reticulado más, generalmente un pequeño reticulado, generalmente por ahí más rojizo, pálido. Esa es la diferencia. Okay. Marmóreo es como moteado violáceo. Bien, gracias. ¿Y qué muestras les parece importante? ¿Qué muestras priorizan? Si la enfermera le puso la vía y sacó un montón, bárbaro, pero no, tiene muy poquitito, le sacó medio centímetro. Factor un hemograma. Un estado ácido-base. Un hemograma. Hemograma, estado ácido-base, a ver, ¿quién dijo otra cosa? Factor y grupo. Grupo y factor. De esas 3 cosas, les digo, una sola pueden sacar. ¿Qué priorizan? Medio interno. Grupo y factor, por si necesita transfusión. Perfecto, sí. Hemograma. Yo tengo que priorizar la vía y puede pasar un cero negativo. ¿Cómo? Que capaz si necesita transfusión puedes pasar cero negativo y listo. Sí, pero no es en vez de priorizar el grupo y factor. Lo ideal factor. es pasar el grupo que necesita y compatibilizarlo. Y la extracción de la muestra y el resultado suele tardar 15, 20 minutos. Entonces yo necesito haberlo hecho como para cuando tenga que transfundirle tenga el resultado. Si luego de 90 segundos o 3 intentos no se encontró un acceso venoso periférico, voy a usar la vía intraósea, lo que dijimos el otro día cuando hablamos de RCT. ¿Dónde voy a colocar la vía intraósea? En la cara medial y proximal de la tibia, distal de fémur, cresta ilíaca, húmero distal, ¿sí? Pero la más frecuentemente usada es la tibia proximal. ¿Qué pasa si tiene fractura en una pierna? En la tibia, por ejemplo. Veo que tiene una deformidad y tiene una fractura. No me tengo que olvidar que tiene la otra pierna, ¿no? Para que lo intenten. ¿Cómo es la resucitación con líquidos? Si yo le palpo pulsos, le palpo los pulsos débiles, periféricos débiles, y le palpo pulso femoral y tiene reticulado y la perfusión está afectada, ¿sí? Va a ser el momento que yo pase una expansión. Para expandir al paciente politraumatizado, cristaloides. Dentro de los cristaloides están la solución fisiológica y el Ringer lactato. Y si tengo que elegir uno de los dos, ¿cuál elijo? ¿Raúl?
el Ringer, El Ringer, ¿por qué? porque tiene una osmolaridad mucho más parecida a la del plasma. Ujú. Y a la larga causa menos acidosis, y la acidosis es una de las causas de muerte del trauma. Siempre que yo estoy expandiendo, tengo que evaluar la diuresis como respuesta del paciente, ¿sí? Lo expando a 20 mililitros kilo, lo paso lo más rápido posible, en 5 a 20 minutos, hasta 60 mililitros kilo. Esto es, lo expando, sigo evaluando al paciente, chequeo, no salió del shock, lo vuelvo a expandir. Cuando voy por la segunda expansión ya estoy pensando en que puedo llegar a necesitar sangre, ¿sí? Así que voy a pedir sangre. Por suerte le sacaron grupo y factor, ¿sí? Así que ya puedo ir pidiéndolo. Lo expando 3 veces. Después de 3 expansiones voy solicitando la sangre, le paso sangre y voy pensando en llevarlo a quirófano porque el paciente puede tener una hemorragia interna, ¿sí? Si con 3 expansiones y sangre el paciente no sale del shock, puede llegar a tener una hemorragia interna. ¿Cuáles son los sitios de hemorragia más comunes? ¿Por dónde pierdes sangre? ¿Dónde puedes tener el sangrado? El paciente está shockado, lo expando y no mejora, lo expando y no mejora. Y abdomen, hígado, vaso. Abdomen es una, hígado y vaso pierden mucha sangre. ¿En qué otro lugar se puede localizar mucha sangre? ¿Una fractura de pelvis? Pelvis, muy bien, pelvis, fémur. Evalué el A, evalué el B, evalué el C, coloqué accesos venosos, saqué las muestras, lo expandí si fue necesario y paso al D. D, discapacidad o déficit neurológico. ¿Qué evalúo en el D? El tamaño y la reactividad pupilar. Evalúo si está despierto, nubilado o en coma. Para esto uso el método APDN o ABPU. APDN significa A, alerta, P, responde a la palabra, D, responde al dolor, N, no responde. Algunos en esta etapa de la evaluación inicial hacen la escala de Glasgow. Otros, la escala de Glasgow, la dejan para la evaluación secundaria. ¿Sí? ¿Por qué evalúo el de acá y no lo evalué al principio, cuando el paciente llegó? Porque Primero hay que estabilizar al paciente o ver cómo está hemodinámicamente, si está clínicamente estable o no. Porque es lo que nos lleva más rápido a que es la muerte. Porque es lo que te lleva a la muerte, pero estabas vos evaluando eso y llegué yo y te digo, uy, está inconsciente. Ya lo evalué. ¿Por qué hay que evaluarlo después del... Por ahí la pregunta es esta. ¿Por qué lo evalúo después del A, del B y del C? Porque las primeras 3 podrían explicar en algunos casos el déficit neurológico y si lo estabilizamos podríamos ya saber si son verdaderos déficits neurológicos o estaba vinculado a la insuficiencia circulatoria. Muy bien, porque el paciente puede estar inconsciente, puede tener alterada la conciencia por estar hipóxico, por tener la vía aérea afectada o por estar en estado de shock, ¿sí? Si yo trato eso y eso mejora, ya estaba. Ahora, si no mejora, el déficit neurológico se debe a una alteración puramente neurológica. Hice el A, hice el B, hice el C, hice el D y viene el E. El E es posición de la víctima, examen físico somero, ¿sí? Y prevención de la hipotermia. En este momento debo cortar toda la ropa del paciente para poder exponerlo. No lo puedo mover, ¿sí? Nunca le saco una remera ni le bajo el pantalón, por más bueno que sea, por más lindo que sea, ¿sí? Tengo que cortar toda la ropa. Cuando estoy ante un paciente politraumatizado, la rompo, la corto por los laterales y lo expongo. ¿Para qué lo expongo? Para ver si hay deformidades, si hay grandes heridas, ¿sí? Muchas veces en un jean
se puede alojar una cantidad muy grande de sangre, por ejemplo. Hasta que yo no lo corto, no me doy cuenta que por ahí la pérdida de sangre estaba por ahí. Busco grandes heridas, hematomas, por ahí tiene, no sé, una fractura con un hundimiento de cráneo, como tenía nuestro paciente, ¿sí? Algunos evalúan la espalda en este momento y otros la hacen en la evaluación secundaria, ¿sí? Cada maestrito con su librito, puede ser el momento, acá llegué hasta el E, hice el A, B, C, el D y el E, y en el E busqué grandes heridas, lo expuse y evalúo la espalda. Es el momento de abrigarlo, porque recuerden que una de las causas de muerte era la hipotermia, ¿sí? Y le tengo que sacar toda la ropa que estaba mojada, por ejemplo. Es muy común que en un accidente por ahí venga con toda la ropa embarrada, mojada, sucia. El problema de la ropa mojada es que lo enfría más al paciente, ¿sí? Entonces tengo que abrigarlo. Y cuando, por ejemplo, realizo las expansiones o le paso sangre, tengo que tratar de no pasarlo, que no sea sangre muy fría, tengo que tratar de llevarlo a una temperatura que no empeore la hipotermia del paciente. Y la F de familia, ¿sí? ¿Por qué tenemos que pensar en eso? Porque la familia en general siente mucha culpa después de un accidente, de una lesión, y nosotros nos encargamos de asistir al paciente y nos olvidamos que afuera hay un familiar que no sabe qué le pasó, ¿sí? Que tiene mucha culpa, y que además puede tener muchos datos relevantes para nosotros para la evaluación. Entonces, esto es importantísimo. Bueno, veamos qué pasó. Vamos a entrar en acción. Necesitamos apresurar esto. Tú tómale la presión arterial, tú colócale los cables del monitor y yo la vía aérea. Ustedes vayan empezando, yo tengo mi equipo aquí. Lo voy a ventilar un poco. Tú colócale el oxímetro de pulso mientras hago esto. No puedo ver nada. ¿Puedes traerme el equipo de cricotiroidotomía? Voy a conseguirlo. Cody, tú mantén el control ahí. Kendra, ¿puedes venir aquí para ventilarlo? Sí, claro. Siente la manzana de Adán. Justo debajo de ella está la membrana cricotiroidea. Vamos a hacer una incisión. Tengo un poco de sangre. Vamos a utilizar la parte posterior del bisturí. Creo que ya estoy en la vía aérea. Está saliendo un poco de aire. Ahora vamos a poner el tubo endotraqueal. Y tenemos el tubo de traqueostomía aquí. Aquí está. Kendra, ¿lo puedes fijar ahí? ¿Cuál es su presión sanguínea? 80/60 y frecuencia cardíaca de 140. 80/60. Obviamente está sangrando en algún lugar. Hay que ponerle 2 líneas intravenosas abiertas. Aquí tenemos un catéter intravenoso grueso. Hay que ponerle otro igual aquí en su brazo derecho. Los paramédicos dijeron que no tenía pulso. Pon presión en esta zona, por favor. Gracias, Cody. Circulación, ¿cuál es su presión sanguínea? 80/60. 80/60. ¿Cuántos líquidos le estás poniendo? 2 litros de líquidos intravenosos. No está respondiendo, hay que ponerle sangre. Dale 2 unidades de sangre O negativo. Claro. Y también una solución salina. Está bien. Ahora nuestro ABC llegó a la valoración del déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow. Veamos si puede abrir los ojos. Señor, ¿me escucha? Parece que abre los ojos en respuesta al dolor. ¿Sabes cuánto es? Es un 2. Y tiene movimiento de flexión, por lo que es un 4. Y no me puede decir nada porque tiene una cricotiroidotomía. Así que esto es 2, 4 y 7. 7 está en coma. Parece que tiene una fractura de cráneo ahí. Bueno, miren. Qué diferencia, ¿no? Con una respuesta organizada, una evaluación inicial que en 2 minutos y medio pudieron hacer el ABC, ¿sí? Le indicaron mientras uno hacía la cricotirotomía porque era un paciente que tenía una lesión facial y no lo podían intubar. La enfermera le colocaba las vías, lo empezaron a expandir. El mismo paciente con una respuesta organizada, un paciente que en el primer término había llegado a un paro y acá logran estabilizarlo. Vamos a entrar en acción.
no nos tenemos que olvidar, ¿sí?, de que no solamente tenemos que inmovilizar la columna cervical, sino el resto de la columna. En los niños pequeños, las tablas que se usan tienen que tener un orificio en la tabla para el occipucio, o bien colocarle una toalla bajo el torso del chico, para que no nos quede la cabeza más elevada y no flexione la vía aérea. ¿Sí? Realizamos la evaluación primaria y tenemos que hacer la evaluación secundaria y estabilizar al paciente. ¿En qué consiste la evaluación secundaria? El objetivo es identificar las lesiones coexistentes, ver las que ya habíamos, por ejemplo, si habíamos encontrado un neumotórax hipertensivo en la evaluación inicial y le habíamos colocado un drenaje para transformarlo en normotensivo, ahora es el momento de hacer el tratamiento definitivo, ¿sí? Vamos a hacer los estudios de laboratorio necesarios, las imágenes, y lo vamos a revisar de la cabeza hasta los pies sin olvidarnos de la espalda. La evaluación va a ser como en cortes tomográficos. Voy a ir palpando desde la cabeza, voy a buscar a ver si hay deformidades. Recuerden que siempre, como estaban en la imagen, estaban vestidos y tenían guantes. Siempre con el politraumatizado yo me tengo que poner guantes. Cuando palpo el cuero cabelludo voy a buscar deformidades, voy a buscar heridas. Cuando llego a la altura de los ojos es el momento de hacer el mini examen neurológico, ¿sí? En ese momento voy a hacer el Glasgow, voy a mirar las pupilas, voy a llegar a la cara. Cuando llego a la nariz y a la boca voy a tener que colocar una sonda nasogástrica. ¿Alguien me puede decir cuándo está contraindicada la sonda nasogástrica y qué cosas tengo que evaluar antes de ponerle una sonda nasogástrica? Cuando existe fractura de base de cráneo. Perfecto. Cuando tiene fractura de base de cráneo, yo no tengo que poner una sonda nasogástrica porque lo que puedo hacer es enhebrar la fractura y que la sonda se vaya para la cabeza. ¿Y cómo sé si tiene, cómo sospecho una fractura de base de cráneo? Puede ser por los ojos. Clínicos como ojos de mapache. A ver, ¿quién está hablando? ¿Sofía? Perdón, estábamos hablando dos a la vez. Sí. Sofía, ¿qué dijiste? Ojos de mapache es una. Sí, eso dije. ¿Otorragia puede ser otra? Bien. Pérdida de líquido, cefalorraquídeo, sangre, por oído. ¿Qué más? Hay un signo que está detrás de la oreja. El signo de Battle, ¿sí? Entonces, si tiene ojos de mapache, si tiene el signo de Battle, si tiene pérdida de líquido cefalorraquídeo, sangre por oído o por nariz, ¿cómo me doy cuenta si es líquido cefalorraquídeo o es moco en la nariz? ¿Qué tiene de diferente el líquido cefalorraquídeo? Si yo le pongo una gasa, el líquido cefalorraquídeo hace como un halo. Esa es la diferencia. Y otra diferencia es que tiene glucosa. Entonces, si yo le hago un test, un glucotest, me va a dar positivo. ¿Sí? Si no tiene nada de eso, es el momento de ponerle la sonda nasogástrica. Sigo revisando el cuello, tiene el collar puesto, se lo abro, voy a volver a evaluar, ¿sí?, cómo están las venas, si están ingurgitadas o no, cómo está la tráquea. Le vuelvo a conectar el collar, voy al tórax, si tenía un neumotórax hipertensivo y yo se lo había convertido en normotensivo, es el momento de colocarle un drenaje, lo mismo si fue un neumotórax, si fue otra cosa. Paso al abdomen, ¿sí? Siempre realizo inspección, palpación, auscultación y percusión. Llego al abdomen y ahí voy a buscar si el abdomen está blando, si está tenso, si tiene algún hematoma palpable. Llego a la cadera, llego a la pelvis, y en la pelvis es el momento de colocar la sonda vesical. ¿Cuándo está contraindicada colocar una sonda vesical?
¿Alguien me puede ayudar? Evalúo la pelvis y ahí, para no olvidarme de colocarle la sonda vesical, y el paciente lo tuve que expandir, yo necesito saber si está orinando o no. Todo paciente traumatizado tengo la necesidad de colocar una sonda vesical, pero hay algunas contraindicaciones. ¿Melissa? Fractura de pelvis puede ser una. Fractura de pelvis, ¿cómo me doy cuenta? Tengo un hematoma en la pelvis. Hay una maniobra que se llama maniobra de libro abierto, ¿sí? Y ahí me puedo dar cuenta si tiene una deformidad. ¿Y qué otra cosa puedo ver a nivel del meato urinario? Que tenga sangre. Claro, esa sospecha de lesión uretral con sangrado. Claro. Si voy a poner la sonda y veo que tiene sangre en el meato urinario, que tiene un hematoma, ahí no le voy a colocar una sonda vesical. Después observo los miembros, me fijo si hay fracturas, si hay deformidades, busco los pulsos, si hay heridas. Y ahí evalúo el dorso. Cuando evalúo el dorso, busco deformidades en la columna cervical, cervical y dorso lumbar. Una cosa que me pasó a mí era un chico que lloraba, no sabíamos qué tenía, y cuando le fuimos a mirar el dorso, estaba lleno de vidrios chiquititos que los tenía en la espalda, ¿sí? Siempre hay que revisar el dorso del paciente. Y es el momento de colocar los drenajes definitivos. ¿Qué podemos encontrar en la evaluación secundaria? Entonces, un traumatismo torácico. Dijimos que en la evaluación inicial diagnosticábamos las lesiones con riesgo inminente de muerte, y es el momento en la evaluación secundaria de colocar los drenajes definitivos. Pero ahora en la evaluación secundaria voy a buscar las lesiones con riesgo potencial de muerte, contusión pulmonar, lesión de tráquea, de bronquio, contusión miocárdica, hernia diafragmática, y las lesiones con riesgo escaso de muerte, como el neumotórax simple, el hemotórax pequeño, alguna fractura costal, embolia gaseosa, ¿sí? Las que más me tienen que preocupar son las que tengo que diagnosticar en la evaluación inicial, que son las que tienen riesgo inminente de muerte. Otra lesión importante es el traumatismo de cráneo, que no vamos a hablar hoy porque es la clase próxima que va a dar Karina. El traumatismo abdominal es frecuente en pediatría, 11%, y la lesión más frecuente, como dijimos hoy, por eso de que los órganos son más intraabdominales, son de hígado y de vaso, ¿sí? No tengo que dejar de evaluar a ver si hay equimosis, abrasiones, signos de distensión, ¿sí? Y ver si el paciente necesita cirugía. ¿Cuándo sospecho que el paciente puede necesitar cirugía? Cuando no responde a la reanimación con fluidos, lo que dijimos hoy. Luego de 3 expansiones y una transfusión de sangre, tengo que considerar ingresarlo a quirófano. Si hay signos de hemorragia activa intraabdominal o signos de irritación peritoneal. Un auxiliar diagnóstico muy importante es la ecografía FAS, ¿sí? Que debiéramos aprender a hacerlo todos. Es un método rápido, simple, que por supuesto que es operador dependiente, ¿sí? Si no tengo experiencia me puedo equivocar. Si es negativa no significa que, si no encuentro nada no significa que no haya lesiones, pero es buena porque la puedo hacer en la cabecera del paciente, no lo tengo que trasladar, y puedo llegar a encontrar lesiones en 4 cuadrantes: perihepático, periesplénico, pericárdico y a nivel de vejiga y el saco de Douglas. ¿Cuáles son? Volvemos un poquitito para atrás. ¿Cuáles son las imágenes que yo debo sacar a un politrauma? Están haciendo la evaluación secundaria y que debo solicitarle. ¿Cuáles son las placas que hay que sacarle sí o sí a un paciente politraumatizado? Sin demora. Tórax
columna cervical, Bien. pelvis. Y pelvis. Si yo necesito hacerle una placa de cráneo, eso la puedo diferir. Yo lo que necesito en el Se le trabó internet a Miriam, me parece, porque quedó ahí congelada. Si quieren, démosle unos minutitos a ver si regresa. ¿Ahí me ven? ¿Me escuchan? Sí, Miriam. ¿Sí? Bueno, perdón. Ahí vuelvo a compartir. ¿Ahí se ve? ¿Ven la pantalla bien? Sí, se ve. Bárbaro. Sí, sí, se ve. Bueno, ¿cuándo sospechamos que un paciente pueda tener lesión cervical? Todo paciente politraumatizado grave, tengo que sospecharlo. Y después si tiene dolor cervical, déficit neurológico, limitación a la movilidad. ¿Cuáles son las intervenciones? Lo que dijimos, cuando estaba en el A lo posicioné, lo inmovilicé con collar, con tabla espinal. Las placas que tengo que sacar, dijimos placa lateral cervical y bueno, algunas proyecciones específicas que tendré que hacer de acuerdo a lo que sospeche. Y si el paciente está inestable o sospecho que tiene injuria cervical, seguramente tenga que solicitarle una tomografía o una resonancia. Estas son las líneas que yo busco en una radiografía lateral cervical para evaluar si hay lesión o no. Vertebral anterior, vertebral posterior, interespinosa y la transversal posterior. Siempre la placa tiene que incluir las 7 cervicales y se tiene que ver la apófisis odontoide. Bueno, ahora se me quedó.
No se duerman, ya estoy. La injuria espinal es rara en pediatría y en los menores de 2 años yo tengo que sospechar que la lesión cervical puede ser alta, C1 y C2. Y lo que más me preocupa es el síndrome de Siguora, que es la lesión medular sin lesión ósea aparente, ¿sí? Y después, si yo estoy ante un paciente que está hipotenso, y está bradicárdico y tiene vasodilatación periférica, tengo que sospechar que el shock no es hipovolémico, sino que el shock es neurogénico. Y tengo que sospecharlo porque el tratamiento va a ser diferente, va a ser con metilprednisolona. El traumatismo genitourinario, ya dijimos, las cosas las dijeron ustedes en realidad, los indicios de lesión de uretra, hematoma pubiano, diastasis, dolor intenso en las ramas isquiopubianas, presencia de sangre en meato urinario, hematoma escrotal o de labios, y en el tacto rectal, elevación de próstata. Hablamos de la evaluación primaria, la evaluación secundaria y estabilización, y viene el triage y traslado. El triage y traslado es importantísimo, sobre todo con las víctimas en masa. Si nosotros estamos en la ruta y hay, por ejemplo, un choque entre un micro y hay muchas víctimas, tiene que haber alguien que categorice a las víctimas. Si estamos, por ejemplo, todos nosotros, y se decide que yo sea el líder y yo categorice a los pacientes, yo voy a decidir y voy a usar, miren, esto, que es una ficha que se corta y tiene 4 colores, negro, rojo, amarillo y verde. Si yo le dejo al paciente, lo corto y lo dejo en negro, y después viene Mariano atrás mío a evaluarlo, se va a dar cuenta, sin la necesidad de revisarlo, que el paciente está muerto y no tiene posibilidades. Si en vez el paciente tiene un cartón que está rojo, que no tiene ni el amarillo ni el verde, y está cortado por acá, y llega Sofía, Sofía se va a dar cuenta que este paciente tiene una lesión que es crítica y que debe ser derivado lo antes posible, porque tiene posibilidades, ¿sí? Si es amarillo, hay 2 códigos amarillos. Código retardado, que son pacientes con lesiones serias, pero que no requieren un manejo urgente para salvarle la vida, ¿sí? En cambio, el amarillo expectante tiene una lesión que no es tan severa, pero que tiene que ser tratada rápidamente. El código verde es aquel paciente que puede tener, no sé, una fractura del tobillo, del brazo, y que incluso nos puede ayudar a tratar al resto de los pacientes. En la categorización de las víctimas, lo que se usa en pediatría es el índice de traumatismo pediátrico, ¿sí? El índice de trauma pediátrico nos va a servir para determinar si el paciente debe ser trasladado a un lugar de alta complejidad o de menor complejidad. Yo lo que hago es la categorización y la derivación consensuada. ¿Está? Sabemos que todos los pacientes que tienen, por ejemplo, un índice de trauma pediátrico menor de 8 va a requerir ser trasladado a un centro de mayor complejidad. La mayoría de los traumatismos en pediatría tienen un ITP mayor de 8 y tienen una mortalidad de 0%, 75% de los casos. El ITP entre 6 y 8 me muestra lesiones moderadas. De 0 a 5 son lesiones graves, y cuando tiene menos de 0, porque miren, hay puntaje de +2, +1 y -1, me está hablando de lesiones muy graves. Y la mortalidad es muy elevada. Por suerte, solo 2% de los politraumatismos son de este tipo. Para el traslado del paciente, la derivación debe ser consensuada. Cuando yo derivo un paciente, tengo que hablar médico a médico. Si yo quiero derivarle el paciente, por ejemplo, a Mariano,
no tiene que hacerlo el ambulanciero, ni tengo que hablar con el operador del ministerio. Tengo que pedir hablar con el médico que me lo va a recibir. Y el médico que me lo va a recibir me va a hacer todas las preguntas que considere necesario y me va a ayudar a trasladar al paciente de la mejor manera posible. Y para finalizar, la sistematización del examen físico, vienen los cuidados definitivos. Los cuidados definitivos ya son dentro del hospital, ¿sí? Tengo que recordar que yo, cada vez que tengo que hacer un procedimiento, por ejemplo, iba por la evaluación secundaria y tuve que intubar al paciente, tengo que volver a hacer la evaluación primaria, tengo que volver a hacer el método de los ABC, ver cómo está la vía aérea, cómo está la ventilación, cómo está la circulación, ¿se entiende? Para concluir, creo que definimos paciente politraumatizado, valoramos la importancia de conocer los antecedentes del trauma, que eso es muy común, que llega al hospital y que el que lo trae lo dejamos en la puerta para afuera, no le damos ni bolilla, recibimos al paciente, tiene una vía, no sabemos si la vía está permeable, qué le pasaron, qué le hicieron, si le hicieron analgésicos, si por ahí el paciente le hicieron morfina y uno evalúa el sensorio y el paciente está deprimido y por ahí es porque el paciente está sedado. Los antecedentes son importantísimos, lo mismo que dentro de los antecedentes la cinemática del trauma. Adquirimos un método sistematizado de evaluación que nos permite en el estrés de la evaluación no olvidarnos de nada. Y por último, jerarquizar cuáles son las lesiones de riesgo inminente de muerte, ¿sí? Y las prioridades en la evaluación inicial. Y para terminar, ¿está Karina por ahí? Hola, ¿cómo están? Me llamaron... Yo les voy a plantear a ver si alguien se anima. Hoy el chocolate se lo gana a aquel que le dé informe al familiar del adolescente, del que vimos en el video, que en realidad no tiene 24 años, tiene 14, y está el familiar esperando afuera que le demos informe. El familiar se llama Karina, y a ver quién se anima de todos a darle el informe. Tiene un chocolate como premio. Hola, ¿alguien me va a decir qué le pasó a mi hijo, por favor? ¿Nadie? Va a salir, bueno, el líder. Diego, sos líder hoy por haber ganado el chocolate la vez anterior y tenés que mandar a alguien de tus compañeros a que dé el informe. Y no digas que alguien vaya, tenés que decir el nombre. Lo estoy viendo a Mariano primero. Igual te acompaño, Bueno, Mariano, vamos los dos. por favor. Bueno. Buenas tardes, Karina. Para Miriam, me ayudaría un poco que me digas el nombre del paciente, porque si no suena como que lo estoy presentando sin haberlo visto. Hola, doctor. Dame ¿Usted un nombre cómo se llama? cualquiera. ¿Usted quién es? Buenas tardes, soy Lautaro el se llama, doctor Teodosio. Mariano. Soy el doctor Teodosio, acá con mi colega el doctor Baratucci. Evaluamos a Lautaro, lo recibimos. Previa comunicación nos pasó antes de que llegara del SAME. Cuando lo recibimos, nos habían pasado previamente sus signos vitales. Estaba descompensado hemodinámicamente. Ni bien llegó la ambulancia, lo ingresamos al shock room. Siguiendo el protocolo del hospital, empezamos a cotejar todos los datos que nos habían pasado los paramédicos del SAME. Reevaluamos
la vía aérea, la mecánica ventilatoria, la circulación, le pusimos 2 vías Discúlpeme, doctor, periféricas. discúlpeme, pero yo quiero saber cómo está mi hijo. Usted me está contando un montón de cosas que usted le hizo o que le hicieron y yo no entiendo todo eso. Yo quiero saber cómo está él. A mí me llamaron, yo estaba trabajando y me dijeron que Lautaro había tenido un accidente en la moto. Yo le digo generalmente que no ande en la moto, yo no sé, él usa casco. Pero bueno, me llamaron y me dijeron que venga, que ustedes me iban a decir qué le pasó. Y yo la verdad que estoy preocupada. Mi nombre es Karina. Sí, te escuchamos, Karina. Nosotros lo estabilizamos a su hijo, hicimos toda nuestra labor y... Perdón cortando la actuación, Miriam, pero justo como no hicimos parte, asumimos que salió bien Miriam o qué pasó, porque estoy contando un cuento y no sé el final. El video que vimos... Somos los del video entonces. Hasta ahí. Vos salís a informar hasta ahí, hasta que se lo expandió. Listo, estaba está bien. hemodinámicamente estable, pero bueno, vos salís a informarle eso. Bueno, está bien. Karina, mirá, nosotros nos preocupamos por estabilizar hemodinámicamente a tu hijo, de que esté estable. Lo estamos manteniendo en observación. Ya estamos a la espera de unos estudios de imágenes y vamos a seguir monitoreándolo. No puedo decirte qué va a pasar acá en las próximas horas. Discúlpeme, ¿me podré sentar? Porque la verdad que estoy parada, usted me está dando el informe y la verdad que no me siento bien. Perdón, siéntese. ¿Y usted me dice que va a estar bien? Diego, vamos a hacer lo mejor posible, estamos manteniendo observación. No vamos a dejar a su hijo solo. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. ¿Podría avisarle a algún otro familiar? No sé cómo puedo hacer, porque me trajeron acá al hospital y quedé sola. ¿Ustedes podrán ¿No tiene su ayudarme celular con usted? Me trajeron acá al hospital y estoy con ustedes. Bueno, nosotros vamos a monitorear a su hijo. Si última pida un celular prestado, nosotros somos un hospital, no... si usted es familiar a cargo, ya estamos hablando con ustedes. Si no, buscaremos después algún familiar al cual comunicarle lo que ha ocurrido, pero hasta ahí llega nuestra labor. No nos corresponde hablar con nadie más del parte del paciente. Bueno, a ver, vamos a esperar ahí un poquitito. Muchas gracias. Eugenia. El ¿Querés doctor ayudarlo un poquito? ¿No? Sí. ¿Qué? Perdón. ¿Qué te parece? ¿Qué le dirías diferente a Karina de lo que le dijo Mariano? Porque esto le puede pasar, le puede pasar en un mes, en 15 días. ¿Cómo? Sí. No, le diría como que llegó, que tuvo un accidente en moto, que estaba sin casco, que tenía una lesión facial, por eso le diría que se le hizo la cricotireotomía, que ahora está estable, pero hay que seguir controlándolo, que se le sacaron muestras de laboratorio, se le hicieron imágenes, que ya está estable, pero bueno, hay que seguir viendo esas lesiones, que tiene una fractura en la pierna. Nada. Bueno, sí, capaz que, no sé, nunca tuve que dar una información así, pero sí, y tratar de ir al lugar más calmo que haya en el momento para darle... Tenés razón, Euge. ¿Eh? Que tenés razón, Euge, sí, me faltó todo esto. No, sí, es que, a ver, no es que te estoy corrigiendo, porque nunca me pasó tener que hacerlo tampoco. Me estás ayudando, Euge, me estás ayudando. Lo estoy pensando después de escucharlo. Vamos a hacer lo mejor posible. A ver, nos calmamos un poquitito. Estamos, primero que estamos hablando que no hay ningún paciente, es una simulación, y es el momento de equivocarnos y de aprender del error, ¿sí? Así que acá no pasa nada, Karina no se va a enojar, no se va a poner mal, no la dejaron hablar por teléfono, pero bueno, es el momento que todos veamos la forma mejor de comunicarnos hacia un paciente. En la facultad seguramente no hemos recibido
ninguna enseñanza de cómo hacerlo. Entonces, tenemos que practicar, y la mejor forma de practicar es acá. Lo hiciste lo mejor posible, creemos que hiciste todo lo posible, Mariano, y por ahí Melissa te puede ayudar a hacer algunas cosas que podés mejorar en tu comunicación. Una de las cosas que dice Melissa es buscar el lugar más adecuado. ¿Y qué otra cosa puede ser? A la hora, Melissa, cuando Karina le pregunta si le puede informar a un familiar. Era yo la que estaba hablando, soy Euge. Sí. Sos Eugenia, perdón. Sí, no pasa nada. Sí, obvio que puedo hablar con algún familiar y le diría que de hecho mejor si llama a alguien para que esté con ella y que esté acompañada mientras nosotros estamos con el hijo. Pero bueno. Karina dijo que ella no tiene celular, no podía, si podías hablarle vos al familiar. Y ahí no sé si yo soy la única que está con el paciente o si hay otros médicos que están con el paciente o pedirle a alguien. Médicos, ahí está tu grupo de guardia que lo está asistiendo al paciente y vos estás dando el informe. Y ahí no sé, ella no tiene un celular, digamos, para llamar. O quiere que yo hable. Hay un lugar que se llama, les cuento, en el hospital hay un lugar que se llama conmutador, que si alguien no tiene un teléfono para hablar, uno lo puede mandar con una nota para que lo autoricen a hablar, ¿sí? Para que no tengas que prestarle tu celular, eso va a estar en vos si le prestás tu celular o no, pero en el hospital hay un lugar donde la podemos mandar para que hable por teléfono. Bueno, muy bien, muchas gracias por haberte animado, Mariano y Eugenia, compartirán el chocolate ustedes dos. Bueno, muchas gracias, les pido disculpas que se me cortó internet, estoy... complicado. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo van a ser los talleres? ¿Ya Los se talleres. sabe? En el IDIP no había agua esta semana, así que no pudimos ir a dejar todo en condiciones como para poder empezar, porque estaba rota la bomba de agua. Supongo que ya esta semana vamos a poder hacerlo, como para poder empezar con los talleres primeros de dispositivos de oxígeno de RCP, y ahí ya encadenado lo de trauma. Y nos quedó, Karina, lo de punción lumbar también, pendiente. Sí, nos quedó todo ¿Tuvieron que pendiente. hacer alguna punción lumbar? ¿Alguno hizo una punción lumbar? No. Estamos a tiempo todavía de hacerlo, entonces antes que venga la primera.